Cuando somos niños, generalmente ignoramos el valor de la educación, pero cuando vamos creciendo, la vida nos demuestra que la educación puede cambiar a las personas, ayudarlas a ser libres y tener pensamiento crítico. Después de mucha búsqueda, descubrí que las personalidades que cambiaron el mundo lo hicieron gracias a la educación. La educación los condujo al conocimiento. La historia de la evolución y el conocimiento es amplia y atestigua que el mundo inspira al hombre y que el hombre transforma su mundo. La educación es nuestro pasaporte para el futuro. Los niños y adolescentes tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. La educación es el camino para construir tu futuro. Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Muy buenas noches, bienvenidos a Proyecto Educativo, este espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Hoy en un programa distinto, un programa diferente. Tenemos una mesa de debate, una mesa de intercambio. Así que le vamos a dar la bienvenida a los invitados de esta noche. Le damos la bienvenida al licenciado Gonzalo Vilches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitar. Bueno, la licenciada Patricia de Michelis. Buenas noches. Y la licenciada Carolina Goni. Muy buenas noches para todos y el tema de hoy es cuerpos escolarizados. Antes de comenzar con esta charla, los invito a los tres y a vos que estás del otro lado a que veamos un informe y a la vuelta ya nos metemos de lleno en el tema de hoy. Cuerpos escolarizados. Si bien no siempre se trabaja de forma consciente, la corporalidad tiene un rol central en la pedagogía. La pregunta por las condiciones históricas de existencia de los saberes acerca del cuerpo, su lugar en la institución educativa y sus modos de producción. Es decir, los momentos en que surgen y las razones y formas en las que son producidos, instalados, organizados y utilizados. Demanda la asunción de la educación como escenario pertinente de indagación para entender las maneras en que la escuela pone en juego discursividades de la corporalidad, las que, por estar determinadas históricamente, naturalizan en cada época los modos específicos de saber acerca del cuerpo y las condiciones de posibilidad para la producción social de dicho saber. Cuando hablamos de cuerpos escolarizados, muchas preguntas nos interpelan. ¿Qué relación hay entre cuerpo y aprendizaje? ¿Qué cuerpos de docentes y alumnos caracterizaban a la escuela tradicional y cómo se relacionaban con el espacio? ¿Qué lugar tiene en la escuela la expresión de las emociones y el cuidado del propio cuerpo y de los otros? ¿De qué características es la comunicación corporal en el grupo de pares? Bueno, estos y otros interrogantes, como el que plantea el informe, vamos a tratar de responderlos esta noche. Licenciada, cuando hablamos de cuerpos escolarizados, ¿a qué estamos haciendo referencia? Bueno, en realidad estamos hablando de un tema que a partir de hace varios años se viene repensando en el contexto escolar y que gracias a toda una teoría de pensamiento o una línea de pensamiento inaugurada por la teoría crítica en los años 60, entra esta línea de pensamiento que ayuda a mirar a la escuela desde otros lugares,
no de los lugares habituales, sino de lugares más críticos, o por lo menos tratando de reflexionar sobre lo que no se ha reflexionado antes. Y en este sentido, bueno, entramos a pensar cuestiones que nunca antes fueron pensadas, como por ejemplo el cuerpo dentro de la escuela. Y cuando hablamos de cuerpo escolarizado hablamos de varias cosas, de una complejidad de cosas. Sobre todo estamos hablando de un producto, ¿no? Que la escuela, así como produce conocimiento, también produce muchas otras cosas, y entre esas cosas está la fabricación de un cuerpo. Y esa fabricación tiene que ver con ciertas variables y ciertos factores. Digamos, cuando la escuela abre sus puertas, no solamente provoca que los chicos puedan aprender, sino también provoca y ejerce sobre los sujetos que aprenden ciertos condicionantes. O sea, a ver, nosotros estamos dentro de la disposición del aula, los lugares que cada uno tiene, cómo tienen que ir a la escuela, digamos, el vestir, la apariencia física, el aspecto, los tiempos, el tiempo y el espacio totalmente regulado, digamos, todo hace la fabricación de un cuerpo que en este caso llamamos cuerpo escolarizado, ¿no? De eso se trata. Sería acá una construcción cultural. Es una construcción cultural como todo lo que la escuela hace. A ver, esto en términos relativos, digamos, cuando la escuela piensa en un sujeto para que salga de ella, piensa en un sujeto con ciertos moldes o modelado de determinada manera, que aprenda ciertas cosas, pero que también sepa hacer y hacer determinadas cuestiones, me parece. ¿Cuál era la actitud corporal del siglo XIX y mitad del siglo XX? Pensemos que la escuela surge con una necesidad de estereotipar, ¿no? O sea, de uniformar, de generar un sujeto que sea propio de una nación, en el sentido que todavía había que generar la idea de nación, ¿no? Entonces, sí, una identidad común. Claro, una identidad. Y en ese sentido, lo más fácil era que la escuela uniformara a todos y homogeneizara ese sujeto ser nacional. Era como una necesidad. Necesidad de la época, de la construcción de todas las naciones. La escuela es un pilar fundamental para el proceso de socialización, para la construcción de ciudadanía. Pero también es generadora de ciertos discursos en torno a lo que es normal o no normal en una infancia o en una adolescencia. Es decir, pensar que no necesariamente alumno es equivalente a niño o estudiante es equivalente a adolescente, pero realmente hoy estamos tan atravesados por el discurso de la escuela que casi lo tomamos como términos homólogos, ¿no? Pensaba también que desde ciertas concepciones, sobre todo de, por ejemplo, definiciones de inteligencia y demás, se pensó que el aprender tenía que ver con la cabeza, ¿no? Por eso es que el cuerpo queda alojado en un lugar muy pequeño, dentro de un espacio cerrado, y donde el cuerpo casi no interviene, solamente su cabeza. Por eso es que las escuelas y los espacios escolares también quedaron diseñados de esta manera, para dejar el cuerpo lo más quieto posible, porque había que dar espacio a esta mente, ¿no? A recibir. Pero me parece que en este tiempo se toma más conciencia de que el cuerpo es fuente de aprendizaje. El chico, cuando va incorporando algunas nociones, lo hace también a través de sus movimientos, lo hace fundamentalmente a través de sus movimientos, de los movimientos corporales. Entonces creo que en este tiempo se está tomando también más conciencia de lo fundamental que es incorporar la dimensión corporal en todo el aprendizaje. Que eso redimensiona los espacios también, ¿no? Y lo importante que es para los profes también tener en cuenta la actitud corporal de los chicos, ¿no? Sí, y pensar en la corporalidad también desde otros lugares, porque en realidad esto de lo corporal dentro de la escuela, pensado desde lo restringido de los espacios, es decir, cada alumno ocupa un lugar y el profe, sabiendo ese lugar, puede reconocer a esa persona, es decir, a ver, yo sé que tal alumno se va a sentar en tal lugar y ese lugar a mí me representa a ese alumno. Entonces, también hay una cuestión estereotipada de los alumnos en función de los espacios que ellos ocupan. Yo creo que lo que decía Patricia antes, para mí los paradigmas conviven hasta que podamos romper con ciertas miradas acerca de lo corporal. ¿Qué quiero decir con esto? Que
Yo creo que hoy nos estamos haciendo preguntas acerca de, bueno, cómo mirarnos de diversa manera, o de una manera distinta, cómo mirar lo corporal. Pero aún me parece que todavía conviven estas miradas estereotipadas del cuerpo escolarizado, ¿no? Yo siempre pienso y me preocupa el docente que le pone cuerpo a la situación desde un rol, ¿no? Al principio habrá sido más desde la disciplina, desde controlar un orden y ser la autoridad, y hoy le toca otra cosa, pero de todos modos lo interpelan situaciones todos los días, con ponerle el cuerpo al aula, a la situación de aula, a las familias que tienen expectativas respecto de lo que van a aprender sus hijos o el proyecto de vida al que apuestan cuando eligen una escuela. Entonces, el hecho de que el docente cada vez esté más abierto a disponer diferente el aula, a proponer clases desde otra mirada o a generar situaciones a lo mejor de paridad en algunas instancias de aprendizaje, es algo que hay que ir construyendo. Pienso yo, es más, nos referimos a veces a todo el colectivo de los profesores de una escuela como el cuerpo docente, como si no se tratara de individuos, cada uno con el suyo, sino que en conjunto fueran un cuerpo. Digo, para pensar y poner en debate no solo el cuerpo del estudiante en la institución escolar, en el banco que le toca, sino también el escritorio del docente, o en alguna época el escalón más arriba que le tocaba ocupar con su cuerpo para ejercer la autoridad. Y al mismo tiempo pienso que es increíble, porque estamos hablando del cuerpo como una cuestión imprescindible para pensar este aprendizaje en tiempos donde, digamos, esto de la virtualidad hace que tengamos que redefinir también un montón de nociones. Por ejemplo, justamente la noción de tiempo y la noción de espacio. Porque antes el aprendizaje en una vez estaba centrado en un espacio delimitado por paredes y en un tiempo que duraba de tal hora a tal hora. Y hoy, con esta virtualidad, el tiempo es cualquier momento y las paredes ya, digamos, no son fronteras, ¿no? ¿Y qué recuerdan ustedes de la actitud corporal de los alumnos y de los docentes cuando eran adolescentes? A mí ponerse de pie cuando entraba el profesor. Tomar distancia, Yo soy más vieja que ustedes y en realidad el puntero aún existía, ¿no? Violencia física. Sí, que te tocan con el puntero para que te quedes un golpe en la mano. No sé si un golpe, pero que desde allá sí, cosas tomaran el puntero. Hoy son impensables. Sí. Hoy son impensables. Sí. Y a pesar de que no ha pasado tanto tiempo. Sí, o sea, por eso el cambio es muy vertiginoso, ¿no? Sí. Digamos que antes la nuca del compañero era el horizonte de los alumnos. ¿Cómo fue cambiando eso? Bueno, no tanto. No cambió tanto. Porque si nosotros vamos a las configuraciones que más existen y coexisten hoy, todavía sigue siendo así. O sea, los chicos se sientan unos atrás de otros. Básicamente esa es la estructura de un aula generalmente hoy también. Entonces, para mí tiene un fuerte sentido disciplinador. Es decir, ubica, lo que decimos antes, ubica al alumno en un tiempo y en un espacio determinado, sobre todo para facilitar la ubicación dentro de un rango. O sea, para el profesor, en todo caso para el docente, es muy necesario ubicar al cuerpo, digamos, ¿no? Y otorgar a ese cuerpo un rango. Y es fácil, entonces, de esa manera, están sentados uno atrás del otro. Y en ese punto es importante remarcar que la escuela ejerce un proceso de individualización, digamos, individualiza al sujeto, no lo pone en un todo, lo desmembra ese todo en las partes. ¿Qué quiero decir con esto? Que genera también en los chicos esta instancia de competencia de unos y otros, ¿no? ¿Por qué competencia? Porque al desmembrar, es decir, yo no tengo un grupo, ¿no? Pero ese grupo, cuando yo tengo que calificar, quiero decir, lo pongo en un rango, en una nota, si se quiere, se individualiza el logro. Y en ese sentido, al individualizar, no solamente el logro, digamos, la calificación, sino se individualizan todos los procesos. Al individualizar ese alumno, yo lo pongo en un lugar tal que se genera inmediatamente la competencia con el resto, ¿no? Entonces,
es un proceso que todavía aún no está presente. De todos modos, yo a lo mejor considero que eso puede motorizar un deseo de superación. No necesariamente sería una lógica individualista. Sí, no a nivel negativo. Lo pienso yo, que puede ser motor para que alguien desee superarse. Lo pienso. Lo que pasa es que la escuela tiene esta tensión, ¿no?, entre generar un individuo emancipado pero que a la vez sea un individuo gobernable. Entonces, en esa cuestión de generar un individuo que se pueda gobernar, por decirlo de alguna manera, hay que disciplinarlo. Y hemos pasado por ahí de estas sociedades disciplinarias que nos dio Foucault en algún tiempo a lo que Deleuze se llama como sociedades de control, ¿no? Ese disciplinamiento ya no está dado tanto por este control del cuerpo, sino por el control que tenemos a partir del consumo. Es decir, hoy cuando uno pone una tarjetita de crédito, de débito en un postnet, nuestros datos ya están viajando por todos lados y bueno, todas las redes sociales y demás. Entonces, el control es mucho más invisible. Antes, en la corporalidad, o bueno, todavía estamos atravesados por ella, ese disciplinamiento era a partir de lo corporal. Ahora existe un disciplinamiento que bueno, no exige tanto de la presencia del cuerpo, pero que es mucho más sutil y mucho más eficaz. De todos modos, pienso para decir un poco la idea de Caro, que hay espacios de participación que todavía permiten, o ahora más que antes, permiten la expresión de deseos comunes. No sé, hay grupos juveniles, hay centros de estudiantes, hay espacios de participación que favorecen a lo mejor esa cuestión de los logros comunes. Sí, tal cual. Sí, creo que por eso digo que en esto de que conviven los paradigmas, ¿no? O sea, para mí la sociedad disciplinaria y la sociedad de control, ambos paradigmas están simultáneamente conviviendo, y sí es real que hay muchos canales de participación dentro de las escuelas. Hoy están habilitadas por canales de participación. Me parece que mucho se ha hecho en función de eso. También digo que lo tenemos como desafío los docentes, ¿no? Me parece esto que voy a decir antes, de poner el cuerpo, a veces es un desafío muy grande, porque también poner el cuerpo significa ponerte en movimiento, y el movimiento no solamente de traslación, sino un movimiento interior, el movimiento de querer cambiar continuamente los parámetros de donde uno tiene que, o cree que son las cosas bien hechas, ¿no? Entonces, eso moviliza emociones. Totalmente, motoriza emociones del docente y del estudiante, y obviamente del estudiante. ¿Cómo influye la arquitectura, el mobiliario de la escuela en la rigidez de los cuerpos? Mira, yo con el solo hecho de entrar a una aula y ver el pizarrón de la modernidad típico, porque hoy existe así, ya eso dice mucho con respecto a cómo estamos dentro de los espacios, es decir, cómo habitamos el mobiliario, si se quiere, o cómo disponemos, digamos, más allá de que el docente tenga la libertad de armar una disposición diferente, el banco está, el docente está ubicado en ese lugar de supuesto saber, los chicos miran hacia allá, y lo que se espera es que ese espacio sea reducido para que el cuerpo quede inmóvil, ¿no? Es más, si se mueven, si se desplazan, si hablan demasiado, si uno se levanta. ¿Y qué, pregunto, Pato, qué lugar dejan para lo emocional esos espacios? Para las emociones, que es lo que me parece que... Yo creo que de todas maneras las emociones nos atraviesan y los atraviesan a los chicos, ¿no? A nosotros como docentes y a los chicos como estudiantes. Pero creo que, como dije al principio, me parece que desde Piaget en adelante se consideró un poco que el aprender tenía que ver con lo intelectual, únicamente. Entonces, por eso es que se dejó el cuerpo muy quieto y lo que se trataba de poner en movimiento era la cabeza. Pero si pensamos que nosotros somos lo que somos gracias a nuestras memorias, y que de alguna manera las memorias se van a fijar o van a dejar huellas porque hay una emoción que nos atravesó, es imposible pensar que un aprendizaje pueda ser eficaz si no está atravesado por la emoción. ¿Podemos decir que hoy se ha roto con la gramática del guardapolvo blanco, o sea, con la rigidez de la escuela del siglo pasado? No sé si se dejó tanto la gramática del guardapolvo blanco, porque el guardapolvo blanco es de decir algo, pero de todas maneras el uniforme sigue existiendo. Que yo creo en algún tiempo habrá tenido que ver con eliminar la pertenencia a una clase u otra, ¿no? Uniformar desde
lugar, pero también deja fuera la posibilidad de expresarse a lo mejor más libremente. ¿Cómo puede querer decir que estás en el mismo equipo? También. Como la camiseta, por ejemplo, como generar una identidad de pertenencia. Sí, que incluso me parece que algunas cosas son como más libres para que el chico pueda armar la impresión de su propia identidad a pesar del uniforme. Qué sé yo, si quiere poner un aro, si quiere peinarse de una u otra manera. Sí, de todas formas, digamos, en este sentido que vos decías, la gramática, hay todo un discurso articulado de cómo se debe ir a la escuela. ¿Sí? Y de hecho, digamos, somos espectadores de noticias últimas que ha habido en Córdoba misma, donde las chicas se condicionaban con respecto a su peinado, su color de pelo, o bueno, el famoso tema del porfín, ¿no? Lo digo así porque así salen las noticias. Entonces digo, son matices a estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? O sea que todavía el discurso es muy poderoso del guardapolvo blanco. Me parece que todavía es muy vigente. Y todas estas cuestiones diversas o alternativas, si se quieren, que nos desafían a pensar de otros lugares, siempre hay como hay ruido cuando tenemos que pensarlas, en todo caso, ¿no? A lo mejor para volver a pensar en la justificación, el fundamento, el porqué. Claro. Pero volver a hacerse la pregunta. Sí. Bueno, yo los invito a que vamos a una pausa y a la vuelta seguimos conversando acerca de este tema. Instituto Carlos Saavedra Lamas. Comprometidos con la excelencia educativa desde 1980. Equipo docente de primer nivel. Excelente entorno de aprendizaje y crecimiento para niños y jóvenes. Acompañando el crecimiento. Construyendo futuro. Instituto Carlos Saavedra Lamas. Estamos de vuelta en Proyecto Educativo. Seguimos con Proyecto Educativo, dialogando con los profesionales que nos visitan esta noche. Y ahora vamos a hablar un poquito de emociones. ¿Cómo influyen las emociones en los cuerpos escolarizados? Bueno, en realidad tenemos que empezar hablando, Gonzalo, si me quieres ayudar, del cerebro, ¿no? Del cerebro. Sabemos que, digamos, cualquier aprendizaje, que tenemos como distintas memorias, pero hay memorias que cuando están atravesadas por el sistema límbico, a lo mejor no nos vamos a la estructura del sistema nervioso, que tiene que ver con... Un día charlamos con Patricia acerca de este hardware, que es el cerebro, y todo lo que nosotros construimos en él es el software, lo que nos hace ser quienes somos. Claro, es la gran diferencia entre el cerebro y la mente, sí, ¿no? La mente son todos los programitas que incorporamos desde temprano, pero eso que va a ser nuestra mente se va a formar sobre todo con aquellas cosas que podemos incorporar en nuestra memoria. Tenemos una memoria de lo intelectual y tenemos una memoria de lo emocional, pero un recuerdo queda mucho más digamos, fijado en la memoria cuando ha sido atravesado por una emoción. Aprendemos por medio de la emoción, ¿no? Absolutamente. Y pensemos, por ejemplo, en esa emoción que de alguna manera se contagia, ¿no? Pensemos en nuestros propios recorridos y por las aulas, siendo estudiantes, y cómo cuando encontramos a alguien emocionado, profundamente conmovido, entusiasmado, apasionado por lo que decía, seguramente no podemos dejar de escucharlo. Cuando algo nos tocó de una manera agradable o desagradable por una emoción, se vuelve inolvidable. Eso es una invitación a los que trabajamos con niños y con jóvenes a hacernos cargo de eso y apasionarnos por la labor. ¿La escuela actual hace lugar a las emociones? En muchos casos creo que sí. No siempre. ¿De qué depende? ¿Del profesor o de la institución? Y yo creo que, digamos, como vuelvo a repetir lo que dije antes, pero como es bastante nueva las preguntas que nos estamos haciendo, esta cuestión de que entre lo emocional al aula
También realmente que nosotros profes nos pensemos desde otros lugares, digamos, también. En este sentido, me parece que la cuestión emocional se provoca y desde este provocarse también es como vos provocás, pero antes también tenés que dejarte ser provocado. Y en este a veces, sí, me parece que se da ni de vuelta. Y a veces es difícil porque los adultos me parece que tenemos que entender que la educación tiene que ver con el diálogo intergeneracional. Y en este diálogo intergeneracional yo te paso la posta, pero yo también te escucho, digamos. Me parece que lo emocional tiene que ver con ese lazo, ¿no? Con entender de que el otro también puede generar mil cosas. Y eso implica, digo, respeto mutuo, ese respetar lo que el otro trae. Como joven, como estudiante, como niño, sin duda tiene algo que me puede brindar y desde el lugar del respeto me parece que es más fácil vincularse. Pero además me parece que es importante recordar esto del compromiso intergeneracional. Es decir, que todo lo que nos toca ser adultos respecto de otros que son menores, tenemos este compromiso de sostén, por lo tanto de sostener, de escuchar, de hacer lugar, y que en este sentido, más allá de esta reciprocidad de la que vos hablabas, el compromiso de ellos es hacia adelante, ¿no? Es decir, nosotros, me acuerdo que hay el lema de alguna universidad, me parece que es do, ut, des, te doy para que des. Es decir, te doy, te escucho, te recibo y demás, pero tu compromiso es hacia adelante, porque sin ese lazo es el sostenedor de lo humano. Licenciada, ¿qué pasa cuando los chicos no expresan emociones? ¿Lo registran ustedes como profesores y cómo lo resuelven? Es una alerta. Sí, que en realidad, permíteme, quiero decir algo más, que hay que diferenciar por ahí la mera sensación de la emoción, porque yo pensaba por ahí en relación a la diferencia que existe entre lo que nos proporciona la imagen, que es buenísima, y lo que nos proporciona la lectura. Que muchas veces, por ejemplo, para vos emocionarte cuando lees un texto, primero lo tenés que entender. Es decir, vos lees, entendés y después se te provoca la emoción. En cambio, con la imagen, vos tenés el bombardeo de una serie de sensaciones que lo primero que te produce es el impacto de la sensación y la comprensión de eso, con suerte, viene después. Entonces, es interesante entender que no es la mera sensación, o sea, la estimulación de lo sensorial, sino es algo que conmueve, ¿no? Es algo que moviliza, de ahí emoción, ¿no? Que produce movimiento interno. Sí, y hay otra cosa que a mí me provoca desafío, por lo menos en las aulas en donde estoy, que muchas veces, bueno, yo doy materias que tienen que ver con las humanísticas, digamos, ¿no? Que siempre se tocan cuestiones sensibles. Y cómo, digamos, a veces los chicos, yo noto que tienen poco espacio para manifestar ciertas cuestiones que les pasan. Entonces, generalmente los que damos materias humanísticas tienen posibilidad de esbozar ciertas cuestiones que les están sucediendo. Entonces, a mí, y tengo este desafío en este momento, es cómo generar sensibilidad sin generar sensibilería, digamos, ¿no? Entonces, sin caer en la sensibilería de la problemática personal. Un lugar común. Sí, y de no convertirme yo en psicóloga de nada. Claro, no un espacio terapéutico. Claro, no un espacio terapéutico. A mí se me hace complejo a veces, la línea es muy... Porque cuando los chicos ven un espacio de escucha, digamos... lo aprovechan. Claro, aprovechan y como los temas están relacionados con las propias vidas, entonces da ese espacio, se genera ese vínculo. Entonces a veces es interesante plantearnos la posibilidad de educar desde la emoción para que la problemática que sea un problema que nos toque como humanidad y no problemas personales, ¿no? O sea que, digamos, también hay todo un desafío, me parece. Se abren muchos desafíos para los profes, por lo menos desde el plano de las ciencias sociales. ¿Qué relación existe entre el cuerpo y el aprendizaje? El cuerpo es
fuente, es este envase que nos conecta con el mundo, ¿no? Habitamos un cuerpo. Tal cual, todo lo que vayamos incorporando va a tener que ver con el registro que hagamos a partir del cuerpo. Nuestros sentidos están distribuidos por todo el cuerpo, la piel. Sí, y también soy hartante con el tema del desafío, pero también tenemos un desafío ahí que es aprender desde nuestra corporalidad. O sea, creo que es, digamos, reconocer nuestros cuerpos y ponerlos en tensión con otros cuerpos. Me parece que ese es un gran desafío que tenemos, porque muchas veces esto de haber potenciado la dualidad, es decir, intelectualidad, claro, digamos, tenemos el desafío de poder ponernos, todas las problemáticas que tenemos sociales están interrelacionadas con nuestros cuerpos. La problemática de género, la sexualidad, bueno, todo. Raciales. Claro, me parece que tenemos un gran desafío como sociedad. Sí, que incluso fíjate que está bueno porque, digamos, desde 2006 en adelante la educación sexual es ley, incluso vienen estas jornadas que la semana que viene van a ocurrir, en junio van a ocurrir sobre violencia. Sí, se está dando espacio para esto. Hay una política que, digamos, que promueve que también ciertos temas. Es un fenómeno mundial, no solo pasa en Argentina, esta cuestión de revalorizar lo que el otro puede, lo que el otro vale, las cuestiones de género, inclusive respecto de cuánto se paga por el mismo desempeño a hombres y a mujeres. Es un tema que está sucediendo en el mundo, la situación de acoso y de abuso que se ponen en discusión y se denuncian con menos temor que en otras épocas. Bueno, yo quiero agradecerles a los tres por este intercambio tan enriquecedor, esclarecedor, y nos vamos mirando en el aula, mirando en los recreos, teniendo en cuenta las emociones, las expresiones de los cuerpos escolarizados. Muchas gracias a los tres por venir, por compartir este momento. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y de esta manera terminamos con esta edición de Proyecto Educativo, este espacio del Instituto Carlos Saavedra Lamas. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima edición. Cuando somos niños, generalmente ignoramos el valor de la educación, pero cuando vamos creciendo, la vida nos demuestra que la educación puede cambiar a las personas, ayudarlas a ser libres y tener pensamiento crítico. Después de mucha búsqueda, descubrí que las personalidades que cambiaron el mundo lo hicieron gracias a la educación. La educación los condujo al conocimiento. La historia de la evolución y el conocimiento es amplia y atestigua que el mundo inspira al hombre y que el hombre transforma su mundo. La educación es nuestro pasaporte para el futuro. Los niños y adolescentes tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. La educación es el camino para construir tu futuro. Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas.